impacto, el sentimiento o la inclinación de hacer algo. Pero recuerda, nosotros somos templos vivientes del Espíritu Santo. Y por lo tanto, donde quiera que nos reunamos, donde quiera que adoremos, es justo ahí el lugar donde la presencia gloriosa de nuestro Dios está. En el libro de Esdras, capítulo 7, vamos a tomar tiempo para que lo puedas encontrar. Hay una escritura que a mí me ha impactado siempre, y meditando estas semanas acerca de este libro, una vez más me volvió a recordar lo que antes nosotros habíamos escuchado como la providencia divina o la mano de Dios. En ocasiones, cuando estamos viviendo bajo los estragos de circunstancias como las actuales, nos damos cuenta que esa mano preciosa continúa en operación, proveyendo un cuidado maravilloso para no ser sujetos de ese contagio, de esas circunstancias. En su protección gloriosa nos permite descansar sabiendo que los nuestros de igual manera estamos siendo bendecidos con una mano invisible, pero tan grata, poderosa, con la capacidad de cubrirnos donde quiera que estemos y bajo las circunstancias que enfrentamos. Y cuando las puertas están cerradas, esa mano divina propicia se abran de tal manera que los tiempos adversos pueden convertirse en los tiempos de oportunidades. Cuando nuestra oración se convierte en ese vehículo para propiciar la intervención divina y de esa manera tener resultados preciosos que impactan nuestro corazón, porque una vez más confirma a quién servimos y pertenecemos. Y esa es una razón fundamental para poder continuar adelante. Capítulo 7 de Esdras, y en el verso 6, no te pongas demasiado cómodo en tu lugar porque quizás te vas a dormir, pero mantente atento, alerta, y de esa manera lo vamos a hacer juntos. Esdras capítulo 7, verso 6 dice: Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey, escucha bien, subraya esa frase, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Porque la mano del Señor estaba sobre Esdras. ¿Cuántos anhelamos disfrutar de ese gran privilegio de saber que esa mano que mueve el universo es la misma que está con nosotros, sobre nosotros, a favor de nosotros? Y aunque en ocasiones no somos capaces de propiciar algo, no obstante su misericordia se extiende para bendecirnos. Pero por lo general nuestro Dios tiene una norma específica de cómo propiciar que su mano poderosa esté sobre nosotros. Y eso es lo que necesitamos, que tú y yo aprendamos cómo encontrar la manera de descifrar, de entender cómo es que Dios se revela de tal manera que todas las cosas obren para nuestro provecho, como en estas. Este hombre no tenía necesidad de mudarse del lugar donde estaba, pero había una pasión, un fuego por su Dios que lo hizo hacer una petición al rey. Él tenía el favor de Dios para que ese rey le concediera todas las cosas, para que le proveyera cuanto él requería. Mas Esdras nunca utilizó ese favor para fines personales. Él propició que la obra de Dios avanzara, continuara, sin importar el tiempo ni la distancia. Él estaba dispuesto a invertirlo todo, porque sabía a quién servía y a quién pertenecía. Era un viaje de 1500 kilómetros aproximadamente. No con los medios que tú y yo hoy tenemos. No había la disponibilidad de aviones, de trenes. Era por lo general una caravana con una lentitud donde probablemente familias también venían con él y niños. Y ese viaje, ¿sabes cuánto demoró? 4 largos meses.
Y eso habla precisamente de que a veces vamos a ser probados en tiempo y circunstancias para que lo que está dentro de nosotros pueda emerger con mayor intensidad y mayor claridad. Esdras es un modelo a seguir y creo que muchas veces no le hemos dado dentro del cuerpo de la iglesia el valor que este hombre tuvo para poder determinar ir hacia adelante y convertirse en un medio que propiciara que la mano de Dios se derramara, cubriera, protegiera a todos aquellos que estaban con él. Te aliento, porque nosotros vivimos en la esfera de lo sobrenatural. Nos movemos en el ámbito del Espíritu. Ahí donde emerge esa gloria majestuosa y donde esas intervenciones divinas puedan desplegar ese poder a favor de nosotros, aun cuando pensamos que las cosas ya no son factibles. Pero hay un orden establecido precisamente para propiciar que todas las cosas funcionen. Así que, ¿cómo podemos hacerlo? Dice este verso que acabamos de leer que la mano de Dios estaba sobre él. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿De qué manera se puede hacer? Hay un orden inviolable en el que tú y yo podemos accesar y en esa medida llevarla a la práctica. Acompáñame al verso 10, por favor. Y vamos a encontrar una condicionante que dice, porque Esdras había preparado su corazón. Fíjate bien, Esdras había preparado su corazón para buscar la ley de Jehová y para cumplirla y enseñar a otros. Esdras estaba escribiendo la historia, no solo para él, no solo para su entorno, a la cual iba a tener un alto impacto de bendición, de resultados benéficos. Se estaba escribiendo la historia para las futuras generaciones, para que pudiéramos tener esas lecciones vívidas, tangibles, reales, para que podamos aprender que Dios no hace excepción de personas. Y ese es el modelo que podemos propiciar para que las cosas acontezcan. Él preparó su corazón. Es decir, Esdras había determinado cumplir o hacer un compromiso consigo mismo para Dios. Él había decidido accionar con una determinación por encima de las circunstancias, más allá de los obstáculos, sin saber lo que iba a enfrentar, pero estaba consciente que esto iba a suceder. ¿Sabes? Esdras es un hombre de grandes vuelos, un hombre que se atrevió a cruzar la línea y saber que al Dios al cual servía le iba a sorprender con cosas más grandes. Esdras tenía metas claras, tenía un propósito específico. Las personas por lo general han estado perdiendo la esencia de sus vidas porque no tienen un propósito por el cual luchar, una meta hacia la cual dirigirse, porque son desviados por las circunstancias. Pierden su sentido de identidad y su sentido de ser porque han permitido que los obstáculos, llámese cualquier nombre que tú le pongas, sea interpuesto en su camino, lejos de aprender a saber cómo cruzar, cómo superar, cómo escalar, han mantenido su estilo de vida ahí, se quedaron atorados. Pero Esdras nos enseña una gran lección. Sus metas tenían un alto grado de compromiso, una vida verdaderamente rendida, que haría posible que la mano de Dios estaba ahí. La Biblia nos enseña reiteradamente a lo largo de todo el tiempo cómo la mano de Dios se mueve a lo largo de la historia bíblica y hasta el día de hoy continúa de igual manera suscitándose con gran intensidad. Debemos aprender que hay una manera, una forma de propiciar que esa mano continúe favoreciéndonos a lo largo de nuestra vida. Cuando hablamos de esa mano, no estamos hablando de juicio, no estamos hablando
de conflicto. Estamos hablando de una mano abierta para mantenernos con su gracia, con su ilimitado favor, no solo para nosotros, sino para la congregación, para la gente con quien estamos, y concediéndonos esa gracia para con las personas con las que nosotros tratamos. Así que Esdras preparó su corazón, es decir, determinó para sí mismo comprometerse para la causa a la cual él se había preparado y estaba luchando. Y hay un orden inviolable del cual tú y yo podemos hacerlo. No lo podemos alterar porque de otra manera, si lo hacemos, no funcionará. La manera establecida es que él decidió inquirir. Esa palabra parece ser ya fuera de nuestro término actual de vocabulario, pero esa palabra significa buscar, decidir, ahondar en las verdades que le habían sido instruidas desde niño. Él había sido formado como sacerdote, él había sido formado como un hombre importante en el desarrollo religioso de la vida de su pueblo. Pero él no se conformó con eso. Él decidió ir cada vez con mayor intensidad a un desarrollo más profundo de conocer quién es Dios, de conocer su voluntad. Él no adquirió un conocimiento intelectual bíblico. Él no llenó su mente de doctrinas. No permitió que su intelecto se jactara para poder decir conozco. Es como el apóstol Pablo en 1 Corintios 8, capítulo 1, escribe y dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que Esdras no compitió contra otros en su preparación. Él decidió conocer más profundamente al Dios al cual él servía, al Dios de sus padres, a quien ahora él tenía como determinación seguir adelante. ¿Y sabes qué? Eso nos impacta o nos confronta y aún nos alienta para que no permanezcamos en el mismo nivel de instrucción, de conocimiento. No podemos conformarnos a esa esfera, porque en la medida en que tú decidas continuar, el Señor nos va a llevar más profundamente. Quiere decir entonces que Esdras no vivió para sí mismo. No se jactó de sus logros, sino que en esa humildad, la cual debemos aprender, en la medida en que conocemos a Dios, estamos más supeditados a rendirnos a Él. Cuando verdaderamente le buscamos por ser quien es y permitimos a su Espíritu Santo producir en nosotros ese cambio de naturaleza, ese cambio de pensamientos y de prioridades, entonces empezamos la gran aventura del servicio, la gran aventura de caminar en las sendas trazadas por Él. Y eso fue lo que sucedió. Esdras ahora estaba encontrando esa gran verdad más profundamente de la que anteriormente conocía. Y la medida que conocemos a Dios será entonces determinado por el servicio que nosotros podemos dar. Él no estaba buscando el favor de Dios. Él estaba buscando porque tenía hambre y sed. Y eso es la gran condición. No buscamos a Dios por lo que nos puede dar, por lo que ya recibimos de Él, por ese perdón tan precioso que tenemos, por ese inmerecido regalo de salvación, porque nuestro nombre ahora es escrito en el libro de la vida, porque nos ha dado un presente nuevo y un glorioso futuro, porque el pasado fue perdonado, de tal manera que ahora nos enfrentamos a una nueva aventura, por nuevas sendas, por caminos distintos. Pero finalmente es donde nosotros determinamos mantener un compromiso con aquel que nos ha amado y nos lleva cada día de su mano. Verso 10, si lo tienes todavía, dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley del Señor y para cumplirla. Para cumplirla. En otras palabras, no tenía solo una preparación académica para realizar la función. Él había colocado bajo su propio tiempo de experiencia y de práctica lo que había recibido, es decir, la obediencia.
Y la obediencia es la consecuencia de la revelación que nosotros hemos tenido. Es determinar vivir por principios, por revelación, por las promesas de Dios. Es vivir de acuerdo a la palabra que puede agradar a nuestro Dios. Y de esa mano entonces, Él estará con nosotros. Su mano poderosa, su mano de provisión, su mano de cuidado estará sobre aquellos que caminamos en obediencia a su palabra. Por eso el libro de Santiago dice que no son los que conocen las verdades. No son aquellos que pueden asentir, que tienen una gran capacidad para el conocimiento bíblico. Es quien coloca en práctica lo que conoce. Y es donde ahí vamos a efectuar el mayor momento posible de nuestra vida, donde la madurez empieza a adquirir fortaleza, donde crecemos como resultado de caminar ya no por lo que sentimos, no por lo que nuestros propios ojos o análisis pueden realizar, sino porque sabemos a quién pertenecemos y a quién servimos. Y esa obediencia es en cualquier área de nuestra vida. No es en ciertos segmentos de nuestro diario vivir. No es aplicable solo en un momento determinado. La obediencia es la vida de practicidad en cada momento de nuestra vida. Y no es que sean nuestros talentos o habilidades suficientes para lograrlo. Es la llenura del Espíritu Santo lo que hará posible que caminemos en esa senda en donde precisamente estamos propiciando que la mano de Dios, la bendición de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios esté con nosotros, sobre nosotros y a favor de nosotros. Esdras estaba aprendiendo para que nosotros pudiéramos tener la metodología a seguir, los parámetros definidos para no estar corriendo de un lugar a otro buscando qué hacer. La palabra es el manual que necesitamos para llevarnos a disfrutar de esa comunión con Dios y también de su protección. Así que él trató de vivir de una manera en que no solo pudiera agradar a Dios, él vivió también para alcanzar, tocar y servir a otros. A veces ese renglón es donde nos cuesta más trabajo, porque servir a Dios lo puedes hacer en un lugar pequeño, lo puedes hacer en la iglesia, pero servir a otros va a requerir tiempo, esfuerzo, va a demandar una inversión de nosotros y muchas veces fuera de nuestro tiempo o de nuestro lugar donde somos confortables. Me impacta la vida como la de Nehemías, que son los coautores de esta situación, en donde ambos dejaron todo, posiciones de rango, posiciones de bendición, de privilegio, por amor al Señor, para ir a servir a otros. Esta mañana le decía a mi esposa, leyendo Esdras, en el capítulo anterior, donde el pueblo está reconstruyendo el altar, y surgen enemigos, adversarios, y siempre debes recordar esto: cada vez que vamos a servir a Dios, o empezamos una nueva obra, o empezamos a edificar el altar, siempre habrá oposición de una u otra manera, siempre. Y a ellos les habían impedido construir el altar. El altar es la adoración, el altar es nuestra búsqueda personal, no es la madera, no es la piedra, el mármol, es la condición del corazón. Y le dije a mi esposa, mire, en el 2015, por lo general yo siempre suelo colocar a mis promesas o a mis comentarios la fecha y la condición o la circunstancia por la que atravesábamos. Y te va a parecer como que le escribí ayer, pero en mi comentario que hice para mí, lo volví a leer hoy. Pueden cerrar la iglesia, pueden restringirnos el no asistir a un lugar, pero lo que no pueden impedir es adorar a nuestro corazón
a nuestro Dios. Eso lo escribí en el 2015. Y pareciera que es la lectura de hoy, que es la situación que vivimos hoy. Siempre va a ser de esa manera. Pero es nuestra decisión. Y yo te aliento porque siempre va a ser de esta manera. Así que dice otra cosa que necesito compartirte. Lo que él hizo fue enseñar. Enseñar. Una de las cosas más impactantes es cuando decides compartir los tesoros recibidos, cuando eres bendecido por la gran cantidad de bondades, de conocimiento, de favores y la revelación de esa palabra que te va a permitir conducirte para enseñar a otros. Esdras no eligió ciertos segmentos de la palabra para enseñar algunas cosas, no. Él decidió conocer toda la verdad dentro de lo revelado y de esta manera entonces compartir toda esa plenitud de bondades y bendiciones. Pablo lo había declarado en el en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 27. Si lo tienes, te voy a invitar. El libro de los Hechos, capítulo 20, verso 27. Y ahí el apóstol menciona lo siguiente: porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de la palabra de Dios. Porque no he rehuido a enseñarles todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios transforma vidas. Es una palabra viva, con un poderoso efecto. Esa palabra es capaz de hacer que la oscuridad desaparezca. Tiene el poder para propiciar a las personas una nueva oportunidad, una vida diferente. Y esa es la razón por la cual compartimos el Evangelio. Son las mejores noticias que cualquier persona necesita escuchar. Y es lo que hemos aprendido, cuanto hemos venido practicando en nuestra vida diaria. Y esta es la gran enseñanza que podemos compartirle al mundo. No vamos a inventar cosas nuevas. Esta palabra no debe estar supeditada a propuestas personales ni aún de opiniones de los predicadores. Esta palabra es la que Dios revela y en esa misma integridad debemos compartir y practicar. Debemos preservar ese valor profundo que le dará trascendencia, vida y libertad. Esta es la gran verdad que nosotros necesitamos. Esdras había determinado hacer un compromiso consigo mismo para buscar a Dios. Determinó ser fiel a Dios y se preparó en lo personal, no solo para tener esa capacidad de revelación, de entendimiento, sino también para los suyos, a quienes él tendría la oportunidad de compartir. Su obediencia fue una de las más grandes evidencias, porque él no vivía solo por lo que pensaba, sino él fue conocido por lo que hacía. Esa armonía entre lo que creemos y practicamos, esa es la mejor oportunidad de escribir la historia para otros. Es la llave que puede abrir los corazones de otros para que puedan saber que hay una integridad, que existe una armonía, y de esa manera esa clase de vida y conducta es deseable para otros. La mejor manera de poder impactar a otros es llevándoles el mensaje glorioso del Evangelio por lo que ellos pueden ver en nosotros. Y él decidió convertirse en un maestro. En un maestro por el conocimiento y la revelación, y en un conocimiento por su propia experiencia vivida en cada momento de su vida. Y es como cuando felicitamos a los maestros en su día, porque reconocemos su gran labor. Entendemos que esa profesión es muy demandante,
muy criticada, pero para aquellos que aprendimos a valorar a un maestro, agradecidos por todo ese tiempo de entrega y enseñanza, nos damos cuenta que mucho de lo que hoy somos es el resultado de la inversión de esos maestros. Porque enseñar es forjar, es propiciar que esas personas sean moldeadas para que su carácter pueda emerger, no inhibirlo, sino propiciar las avenidas donde puedan caminar y alcanzar su plenitud, su madurez, el potencial enorme, bajo las condiciones de que hay principios y valores sobre los cuales debe girar nuestro entorno. Una de las más difíciles profesiones es ser maestro, porque nosotros vamos a tener una enorme influencia que va a trascender no solo en su vida, sino en la vida de los suyos y quizás en sus generaciones. Y la medida en que nosotros conocemos la verdad, vivimos esa verdad y la transmitimos, será entonces lo que hará posible que otras personas puedan conocer al Dios de la Biblia y aún sus generaciones también. ¿Sabes? La Biblia dice entonces que la mano poderosa de Dios estaba sobre Esdras como resultado de ese orden que él siguió. Se preparó, buscó a Dios, conocerle mejor, estudiar, no leer, estudiar de una manera más sistemática, más profunda, conocer las verdades reveladas ahí. Y decidió hacer algo con lo que conocía, practicarlo. Albert Einstein dijo una vez que el conocimiento sin práctica es nulo. Tú puedes ser un gran erudito, tú puedes quizás tener una gran capacidad intelectual o bíblica, pero si no practicas lo que crees, es una fantasía, es una nulidad. Solo te engañas a ti mismo y solo otros tendrán un criterio distinto porque no hay una armonía entre lo que predicamos y vivimos. Pero cuando se conjugan estas cosas y hay una pasión por Dios, entonces surge el deseo de ir, de llevar, de compartir a otros esta gloriosa y maravillosa noticia. Enseñarles el camino para vivir agradando a Dios en todo tiempo. Nuestra influencia estará trascendiendo y nuestra influencia puede ser para bien o para mal. Esdras lo hizo para bien. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de poner en práctica lo que sabemos, de no conformarnos a lo que sabemos. La mano de Dios se moverá a nuestro favor como resultado de vivir para amarle, agradarle, servirle. Ese es el resultado cuando buscamos a Dios. No buscamos sus bendiciones, lo buscamos a Él. Y cuando tú haces esa decisión, como dijo el Señor Jesús, entonces todas las cosas vendrán por añadidura cuando nuestras prioridades están ordenadas precisamente en ese divino orden. A veces nos perdemos en las circunstancias, perdemos el enfoque, pero Dios nos ha legado en su palabra los medios para conocer cómo propiciar que esa mano de gracia, de ayuda, de protección, de privilegios, de cuidado, de bendiciones se convierta en una realidad en la medida en que nosotros caminemos, preparándonos en obediencia y compartiendo con otros la verdad que conocemos. Tú no sabes cuándo va a surgir el tiempo en que Dios te llame o prepare personas a tu alrededor para que tú en el lugar donde estés, ahí donde te desenvuelves, se convierta precisamente en tu tiempo precioso. Aprovecha el tiempo. Prepárate hoy mientras tenemos el día actual. Quizás te va a sorprender el mañana cuando Dios coloque personas a tu alrededor y no sepas qué decir. El apóstol Pedro nos advierte que debemos estar preparados para dar respuesta a toda persona cuando pregunten acerca de nuestra esperanza. Sea hoy entonces la mano de Dios
moviéndose a nuestro favor. Nuestra capacidad no compra ni impresiona a Dios. No son nuestros talentos ni nuestros recursos. No es nuestra habilidad, nuestra retórica, ni un lenguaje pulido que pueda articular enormes frases impactantes. No es nuestro carisma. Es nuestra sumisión a la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo lo hagamos, su favor se verá reflejado con las personas con quien tratas. Te tendrán paciencia, te abrirán la puerta y te vas a dar cuenta entonces que no es por lo que haces, sino es porque Dios se ha anticipado y ha inclinado esos corazones precisamente para que puedas ver que Él está contigo. El favor del rey no fue por el resultado de la capacidad intelectual de Esdras. Y permíteme hacer 3 observaciones de lo que dice este capítulo acerca de Esdras. La primera, en el verso 10 dice que él era preparado para esto. En el verso 11 dice, él era versado. Escucha bien, versado en estas condiciones. Esto quiere decir que era un hombre con una alta capacidad de comprensión, una autoridad en lo que él tenía. Es como si pudiéramos decir un doctor en una materia específica. Y el otro punto dice, el verso 12, porque era un erudito. ¿Te percatas el alto grado que alcanzó de capacidad en la medida de haberse adentrado en el conocimiento de Dios? Así que estamos justo en tiempo. No tenemos micrófono, perdón por esto, porque estamos en casa. Pero es necesario entonces que nosotros coloquemos esto en la balanza. Yo coloqué algo aquí. Esdras no permaneció en esa esfera donde él pudiera obtenerlo todo, sino que su amor y pasión por Dios lo llevaron a arriesgarlo todo, a tomar riesgos que iban a poner en riesgo, valga la redundancia, su propia vida, todas las circunstancias que él estaba. Y hay un punto para concluir. Nuestra vida necesita de metas claras para podernos mover. Si tú no tienes propósitos específicos, estarás deambulando conforme las circunstancias se presenten. Pero será aquello que tú puedes colocar como una meta donde tienes que invertir, donde debes tomar la determinación de prepararte con un compromiso para llegar a ese punto final. No importa cuántos obstáculos, no importa qué difícil sea, es necesario llegar a la meta que tú te has propuesto. Y cuando así lo hagas, sin lugar a dudas, que tu crecimiento y tu madurez llegará a otro nivel de entrega y servicio. Y la mano de Dios, que es lo que estamos hablando, será una realidad. No nos va a eximir de problemas, de circunstancias, pero cuando estemos atravesando diversidad de ellas, veremos su mano poderosa librándonos, guardando, abriendo puertas que estaban cerradas, cambiando nuestro presente, sorprendiéndonos con eventos maravillosos, enviando lluvias de gracia, lluvias de bendición, haciendo prosperar nuestros caminos, dándonos favor con las personas, abriéndonos puertas que antes estaban cerradas. Y entonces veremos que servir a Dios es lo mejor que nos puede suceder en la vida. ¿Quieres orar conmigo? Y aún, ¿por qué no dedicarle tu tiempo y tu vida y decirle, Señor, ayúdame a crecer, revélame tu palabra, muéstrame tus caminos, ayúdame a conocerte mejor? ¿Quieres hacerlo conmigo? Padre, te damos las gracias. Hoy en casa, celebrando este momento, compartiendo con los hermanos a través de las redes sociales. Gracias, Señor, porque hoy encontramos como un hombre llamado Esdras. Tú le permitiste escribir una historia que repercutiría en las generaciones para mostrarnos la senda
que te agrada, y de esa manera extender tu mano para bendecir, proteger, llenar de gracia y de bondades a aquellos que caminamos contigo. Necesitamos conocerte mejor. Amplía nuestra capacidad de comprensión. Abre nuestros ojos del entendimiento, Señor, para llegar en esa medida día tras día a una mayor relación, a una mayor profundidad, un impacto de tu palabra en nosotros. No solo que permanezca en nuestra capacidad de comprensión, sino se traslade en esa continuidad de práctica en cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida. Y cuando esto acontezca, Señor, cuánto anhelamos influir en las vidas de otros para llevarles la enseñanza, para instruirles, para forjar esas vidas que necesitan una nueva naturaleza, cambios de mente, cambios en su corazón, cambios en su conducta. Padre, te damos las gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, y te agradecemos la oportunidad de servirte y saber que tú estás con nosotros. Bendice a mis hermanos quienes han hecho posible este tiempo, sirviendo, mi Dios, en lo invisible también, y cantando aquí con nosotros, para que los hermanos hoy a través de las redes sociales tengan la oportunidad de seguir compartiendo este mensaje precioso. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos próxima ocasión. Bendiciones, Dios les bendiga.